Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la epístola a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 23, donde dice: Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La perseverancia de los fieles prueba el carácter genuino de la fe, ya que la fe, en este caso, debe entenderse como identificación de vida con Cristo. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida en la carne que menciona aquí el apóstol Pablo no tiene nada que ver con la vida de pecaminosidad, sino con la vida cotidiana, el devenir de cada día. De manera que la vida normal del día a día está vinculada y conducida por la vida de Cristo en el creyente. La vida del creyente, en toda la dimensión de la palabra, tanto en la orgánica como la que expresa el modo de vida, como la espiritual, está vinculadas en una estrecha relación con Cristo Jesús. Y esta nueva vida se desarrolla en una nueva forma en la fe, ya que la fe expresa siempre dependencia. La fe que salva exige una entrega incondicional del pecador al Salvador. Y la fe que santifica y persevera, exige la misma entrega e igual dependencia, ya que sólo de este modo se puede perseverar, ya que ésta no está alcanzada con la fuerza del creyente, sino que la de Dios, como el mismo Señor enseña, por ejemplo, en Juan capítulo 15 y versículo 5, cuando dice: Porque separados de mí, nada podéis hacer. La gracia capacitadora es necesaria para la perseverancia, porque tanto el querer como el hacer proceden del Dios mismo, como señala Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Y el esfuerzo cristiano, el compromiso en la perseverancia, las acciones que le llevan a cabo, es la actividad de la fe. Pero eso no significa pasividad, ni anula la responsabilidad humana que demanda un esfuerzo cotidiano con la fuerza de Dios en el creyente. Nótese lo que dice en Hebreos, capítulo 12 y versículo 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La victoria en la vida perseverante procede de la fe. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 4, dice: Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. En todo caso, para perseverar, se requiere y exige una poderosa provisión de parte de Dios. No son las fuerzas del hombre, sino el poder divino actuando en él. Ya que la firmeza de la fe requiere perseverancia en la doctrina bíblica. Nótese que el apóstol dice: sin moveros. Y tengas en cuenta que esta expresión está en participio de presente,
en que este verbo implica una posición inalterable y continua, ya que es mantenerse en la firmeza del camino que tomaron cuando oyeron y recibieron el Evangelio. Y el énfasis de esa firmeza está vinculada con la verdad bíblica proclamada. Esa posición de solidez inalterable trae como resultado un estilo de vida consecuente con la fe abrazada, como hemos visto anteriormente en Colosenses capítulo 1 y los versículos 5 y 6. Y Pablo advierte del peligro de una fe que puede perder su contenido. Por tanto, la esperanza del Evangelio orienta la vida hacia las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pero quien no permanece en la fe, pone de manifiesto que no había sido realmente discípulo de Jesús, ya que la perseverancia es el sello distintivo de quien ha nacido del Espíritu, es decir, de nuevo. El Evangelio fue predicado en todo el mundo de aquel entonces, especialmente en el área del Imperio Romano, y es el resultado del cumplimiento obediente de la gran comisión que el Señor le dio a sus discípulos allá en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 10, versículo 15 y 16 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Pero aquí Pablo está enfatizando sobre la necesidad de llegar con el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Podría decirse al más lejano y remoto lugar del mundo. La evangelización es una proclamación, es un mensaje que se predica. Y por tanto el predicador se convierte en un heraldo de Dios ante los hombres. Por tanto, su mensaje no puede ser sino aquel que procede de parte de Dios. El apóstol Pablo había predicado el Evangelio en todo el ámbito del imperio. Romanos, capítulo 15, versículo 19, dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. También es interesante la construcción de la frase cuando dice proclamado en toda la creación bajo el cielo. En cierto modo, el apóstol es consciente de haber extendido el mensaje del Evangelio por todos los confines del mundo habitado de aquel entonces. Y él lo había hecho especialmente entre las naciones gentiles. Otros, sin embargo, llevaron el Evangelio al mundo judío. Algunos se ocuparon especialmente de las provincias de Asia. Esto es, el Evangelio, en el cumplimiento del mandato de Jesús, se había extendido y era conocido por todo el mundo. El versículo concluyente, con el reconocimiento personal de su condición como apóstol de Cristo. Sin embargo, aunque es apóstol, es también ministro, esto es, servidor de Jesucristo. El apóstol que es enviado por el Señor al servicio, que conlleva ese don y esa condición, actúa como diácono, sirviendo en la tarea de la evangelización. Es por eso que Pablo entiende la proclamación del Evangelio como una carga de servicio. Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 16 dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciase el Evangelio. El apóstol sentía como un alto privilegio ser ministro del Evangelio, como contraste con lo que era antes de su conversión. Pero la humanidad del apóstol y el reconocimiento de lo que había sido es manifiesto
en una progresión en el tiempo, a la luz de los escritos suyos, ya que primeramente reconocía que el que era apóstol fue antes perseguidor de la Iglesia, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Y luego reconoce que era el más pequeño de los santos, Efesios capítulo 3 y versículo 8. Y finalmente se considera como el primero de los pecadores, Primera de Timoteo capítulo 1 y versículo 15. Así pues, eso era un ejemplo para ánimo de los creyentes, como dice la primera carta a Timoteo capítulo 1 y versículo 16. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Comienza diciendo este versículo: ahora me gozo. Nótese que, aunque el ministerio resulte exigente y también desafiante, nunca fue planificado para convertirse en una carga gravosa ni insoportable. La actitud gozosa de Pablo frente al ministerio debería estar presente en el espíritu de cada creyente. Sin embargo, la triste realidad es que muchos cristianos, y subrayo aquí, y aún pastores, han perdido el gozo de servir al Señor. Esto sí, cumplen con sus responsabilidades, pero lo hacen de mala gana, haciendo mala cara y con un corazón compungido. Pero nótese que, al igual que Jonás, se muestran indecisos, enojados, amargados y resentidos, echando las culpas de su estado algunas veces a los miembros de la Iglesia. A menudo nos recuerda a Elías, quien deseaba morirse, y dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, que no soy yo mejor que mis padres. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 4. El autor de Hebreos reprende a cualquiera que se haga pasar por un mártir. En términos muy precisos lo hace. Y nótese lo que dice en Hebreos capítulo 12 y los versículos 2 y 3 cuando dice: Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nótese que el Señor Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio, aun cuando enfrentaba las horrendas realidades de la cruz. Y a diferencia de él, es decir, de Jesús, muchos cristianos aún no hemos resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, como señala el versículo 4 de este capítulo 1. Así pues, cuando un cristiano pierde el gozo de servir en el ministerio, demuestra que se encuentra mal en su comunión con Dios. No que sus circunstancias sean el problema, ya que el gozo de servir a Cristo no se pierde, al menos que la comunión con Él esté fallando. Así pues, el gozo cristiano es un gozo que es eterno. Y en ocasiones Pablo se sentía desanimado debido a las circunstancias, pero siempre conservaba su gozo. Ya que él decía acerca de sí mismo, en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 y los versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no
destruidos. Pero a pesar de cualquier circunstancia que tuvo que enfrentar el apóstol Pablo, jamás perdió la profunda certeza de que Dios tenía el control de todas las cosas. Y nótese, por otro lado, que todos los grandes siervos de Dios eran conscientes de su indignidad. La iglesia primitiva tenía en gran estima el sufrimiento por causa del nombre de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 5 y versículo 41, los apóstoles dice que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Sigue diciendo este versículo, en mi carne. Esto indica el sufrimiento físico de Pablo. Cuando dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Está señalando aquí que el sufrimiento físico que padece a manos de quienes por odio persiguen a Cristo es el resultado de su actividad en aras del beneficio y crecimiento de la iglesia, ya que no fue su personalidad lo que produjo las ofensas y la hostilidad en contra de él, sino su ministerio para con el cuerpo de Cristo. Continúa ahora con el versículo 25, donde dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El Señor, a quien Pablo presenta como supremo sobre todo, también lo es sobre el ministerio de la Iglesia. Jesús le había constituido para el ministerio apostólico, lo que significa que le fue conferido antes el don de apóstol, para que llevase a cabo la misión encomendada. Y el don de apóstol es una concesión divina, como los demás dones. La primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 11, dice, pero todas estas cosas la hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cuando se está hablando del ministerio, se está expresando el trabajo propio en el ejercicio de un don del Espíritu. Esto quiere decir que sin el don no hay ministerio, ya que los dones son dados para el servicio. Y nótese lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la uniforme gracia de Dios. Es por eso que el término que Pablo utiliza aquí es el propio de un siervo o de un esclavo, visto desde el servicio que realiza. Por tanto, el ministerio en el servicio llevado a cabo bajo las órdenes de un dueño. Téngase en cuenta que Cristo es la cabeza de la iglesia, como hemos visto anteriormente en el versículo 18, de manera que como tal todos los ministerios dependen de Él. Es por eso que cada uno de los ministros, servidores, en el ministerio tienen el mismo Señor. Sirviendo al mismo dueño, ¿no caben distinciones entre los siervos? En el Nuevo Testamento enseña que Cristo dio apóstoles a la iglesia, como dice Efesios capítulo 4 y versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Ahora bien, este don está entre los llamados dones fundantes, dados para establecer las bases doctrinales para la Iglesia, desarrollando el pensamiento de Jesús, para revelar el ministerio oculto en Dios y para escribir el Nuevo Testamento. Así pues, esta condición de apóstol incluye a los 12 y a Pablo.
En sentido general se refiere a quien es enviado en alguna misión. De ahí que en esta acesión se llame apóstol a Epafrodito, como enviado de la Iglesia, como señala Filipenses capítulo 2 y los versículos 25. En sentido específico solo puede llamarse de esta manera, como he dicho anteriormente, a los 12 y a Pablo, ya que solo ellos recibieron el don y solo ellos fueron acreditados con señales específicas llamadas señales de apóstol. Nótese lo que dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 12, donde dice: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Aunque en el texto antes citado, en Efesios 4:11, se lee en algunas versiones, como por ejemplo en la Reina Valera 1960, cuando dice «el mismo dio». Ahora bien, la palabra literalmente traducida es dio, es decir, el Señor dio apóstoles a su iglesia. El verbo constituir indica poner en una posición de dignidad, mientras que dar expresa una posición de servicio. Nótese que el que es constituido es puesto para ser honrado, el que es dado es puesto para servir. No están estos constituidos como autoridades, sino entregados como siervos. No están sobre la Iglesia, sino en ella misma para servirla, como señala la primera carta de Pedro capítulo 5 y los versículos 1 al 4. Es interesante notar también que en el versículo 23, Pablo se llama ministro o servidor del Evangelio. Ahora es servidor de la Iglesia. Por tanto, el apostolado es una provisión que Cristo hace para la Iglesia. Y los dones son dados soberanamente a cada creyente por el Espíritu Santo, como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12 y versículo 4. Y el apóstol Pablo señala que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, todos los dones proceden del Espíritu. Y el Espíritu Santo es la tercera persona divina, quien lo reparte a cada creyente obrando soberanamente en esto. Hebreos, capítulo 2 y versículo 4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Como vicario de Cristo, el Espíritu Santo conoce las necesidades de la Iglesia en cada momento y distribuye los dones soberanamente conforme a su omnisciencia. En este caso concreto, está dotando a Pablo con el don de apóstol para el ministerio fundacional de la Iglesia. Y nótese que Pablo nunca dijo que era un ministro de la Iglesia, sino que fue hecho ministro. El ministerio apostólico es la función de un esclavo administrador. Dado por Dios como tal, era un siervo administrador en bien de los creyentes, literalmente, para con los creyentes. Y específicamente, destacado en el apostolado a los gentiles, como dice, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 47, Romanos capítulo 11, versículo 13 y Gálatas capítulo 2, versículos 8 y 9. Así pues, el propósito de Dios para el ministerio apostólico de Pablo es que anunciase cumplidamente la palabra. Vinculado con el contexto inmediato, el cumplir tiene que ver con anunciar la palabra de Dios.
En la construcción gramatical utilizada, el primer aoristo del infinitivo del verbo, que expresa la idea de llenar, completar o totalmente. Por tanto, el mensaje que le había sido encomendado era la proclamación de Cristo y su obra en relación con la Iglesia, como condiciona el siguiente versículo. Nótese que Pablo daba cumplimiento a la comisión recibida, tanto en extensión como en contenido. En extensión, llenando todo con el Evangelio. Romanos, capítulo 15, versículo 19 dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por tanto, Pablo lo estaba definiendo sin duda en forma genérica, comprendido desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico. De manera que el apóstol Pablo fue un pionero en la evangelización, ya que él establecía iglesias que luego eran atendidas por otro, como por ejemplo, la primera carta a los Corintios capítulo 3 y versículo 6 dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero también Pablo cumplía la misión que le había sido encomendada anunciando, como dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 y los versículos 26 al 27 dice: todo el consejo de Dios. Por tanto, una comisión tal comprendía el dar a conocer toda la Escritura a los que habían recibido a Cristo como Salvador personal, haciéndolo de un modo completo, enseñándole todas las cosas que el Señor les había revelado para edificación de su pueblo, como dice Mateo capítulo 28 y versículo 20. Este servicio que le había sido encomendado lo llevó a cabo hasta el fin de su carrera. Nótese lo que dice en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 y versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Continúa ahora con el versículo 26, donde dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ya se ha considerado anteriormente que el ministerio entre los gnósticos era una enseñanza, rito o ceremonia secreta que tenía aspectos religiosos y que se escondía a las gentes, pero se revelaba a los iniciados. Pero nótese que no es este el concepto de Pablo. El mismo apóstol hace notar que era algo que había permanecido desconocido si Dios no lo hubiese revelado. Mediante un semitismo muy propio del apóstol, dice que desde los siglos y edades. Así que se está refiriendo al tiempo eterno en donde Dios determinó todas las cosas. Desde los tiempos eternos, este misterio que ahora revelan los apóstoles relativo a la realidad de la Iglesia que estaba en el pensamiento de Dios. El misterio no es algo que tenga que guardarse a perpetuidad, sino que es un conocimiento del arcano divino que Él mismo quiere que se manifieste a todos, como dice escribiendo a los romanos el apóstol Pablo, en Romanos, capítulo 16 y los versículos 25 y 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo era ministro del Evangelio, como ya se ha considerado en el versículo 23, y ministro de la Iglesia, como señala el versículo 25, de modo que su misión era manifestar por medio de la predicación del Evangelio el misterio oculto desde los siglos, esto es, lo que solo Dios conocía, de otro modo, el secreto de Dios callado por incontables siglos. El misterio no había sido divulgado, ni llegó a oídos de ningún ser humano, antes de que se anunciase el Evangelio, que lo proclama por revelación de Dios. Por tanto, el silencio divino se rompe con la revelación de Cristo, ya que nadie antes conoció el secreto anunciado en el Evangelio, hasta que fue revelado en el tiempo presente. El misterio oculto en Dios, desde la eternidad, se manifiesta por la revelación que tuvo lugar en los tiempos apostólicos y no antes. Así lo expresa el apóstol en otro de sus escritos, por ejemplo en Efesios capítulo 3 versículo 5, donde dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio ahora revelado y predicado a los gentiles había sido desconocido antes, esto es, en dispensaciones anteriores a la Iglesia. La revelación de éste, para que sea comunicado a los hombres por medio de los apóstoles, alcanza a todos ellos y también a los profetas. Ese misterio de Cristo no fue dado a conocer en otros tiempos, ni tampoco a otras generaciones, cuyo término es tanto nominal como temporal, es decir, las generaciones están vinculadas a los tiempos en que vivieron. Esa es la forma interpretativa de generaciones a la luz del sentido dado en la epístola, ya que mediante la revelación del misterio se entiende que Dios opera en la salvación de un pueblo único, escogido, sin distinción de razas ni de condición. La comunicación del mensaje a proclamar, que había de escribirse en el Nuevo Testamento, al igual que los mensajes proféticos del Antiguo Testamento, proceden de Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. La segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De ahí la identidad de revelación de los escritos del Nuevo Testamento y de los del Antiguo Testamento, aunque sean diferentes en contenido. Entonces, la revelación de Pablo está al mismo nivel que el resto de las escrituras inspiradas, como dice la segunda carta de Pedro capítulo 3 y los versículos 15 y 16. Esta revelación especial, que es dada para conocimiento universal y que está registrada en los escritos del Nuevo Testamento, concluyen definitivamente, porque ya no es posible añadir nuevos escritos al canon bíblico. Por tanto, el propósito de Dios para el ministerio del apóstol era que proclamase el Evangelio con la manifestación del misterio, para que todos obedeciesen al llamado de la gracia, para salvación a cuantos creyeren. Aquello que era inaccesible a los hombres por la inaccesibilidad radical de Dios, se hace accesible
por su propio designio. Es el privilegio de ser sus santos. Y Pablo revela el misterio en nombre de Dios, tanto por su enseñanza personal como por sus escritos. Y voy concluyendo ya con esto. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades se refiere a algo que el hombre es incapaz de conocer por sí mismo y por tanto necesita que Dios se lo revele. El misterio al que Pablo se refiere había estado oculto desde los siglos y edades. Dios manifestó a Pablo y a los demás apóstoles su plan de que los gentiles formasen juntos con los judíos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Estimado y estimada oyente, la Iglesia no son los edificios, sino que somos las personas. El misterio oculto es que Cristo, Jesús, es Dios y que como tal Él se hizo hombre, para que de esta manera Él pudiese rescatar al pecador y a la pecadora arrepentida. ¿Y cómo lo hizo? Dando su vida en la cruz del Calvario, para así poder salvar a toda alma arrepentida. Es por eso que si aún tú no tienes a Cristo en tu vida y deseas tenerle como tu único y suficiente Salvador, yo te animo a que tú ahora le invites a que venga a tu corazón. Si no sabes cómo hacerlo, ora conmigo esta oración de fe y repite allá donde estás. Dios eterno, quiero darte gracias por haber revelado el misterio oculto que ha estado durante siglos y siglos. Ahora puedo acercarme a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Te ruego que me perdones y te acepto a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.